Listo, entonces cordial saludo nuevamente. Muchas gracias por la asistencia. Pues como se ha venido, digamos, informando en el grupo de Teams, ¿sí? Eh, los CIPA, digamos que son pues un refuerzo, pero es como, pues como su nombre lo dice, un círculo de interacción y participación. La idea es que ante dudas concretas en un CIPA pues se despejen. Se hacen pues luego de la webconferencia precisamente por eso, para digamos dar un tiempo de espera que los estudiantes ya hayan avanzado, hayan tenido sus aportes y de pronto ya como dudas más concretas. ¿Qué estoy viendo? Digamos que en lo que he revisado en foros, eh, generalmente eh, la duda como más grande que veo que tienen no es con el segundo punto de la guía, donde la planta pues tiene unas características diferentes. Entonces, si les parece bien, abordamos como un ejemplo, digamos, similar con una planta de segundo orden, pero con polos complejos conjugados, ¿sí? Eh, y después de eso, pues entonces Seguimiento de ya expedientes, sería denuncia como, irregularidades, eh, soporte en canales virtuales, escalamiento les de encargo daños y por seguimiento favor, de PQR. ya, les encargo por favor sus micrófonos, estar pendientes, solo abrirlos cuando vayamos a hacer alguna intervención o alguna pregunta. Eh, entonces, la idea, entonces, si les parece bien, hacemos como, miramos cómo se trabaja con una planta en complejo conjugado, con polos complejos conjugados. Y al final, pues, si tienen de pronto dejamos unos 10, 15 minutos como un espacio ya de dudas como más concretas de lo que ustedes hayan avanzado. En este momento el CIPA que yo estoy abriendo, pues es para mis grupos, ¿cierto? Entonces, por eso tal vez de pronto algunos estudiantes se extrañen que no les aparece el link, porque de pronto no son de mis grupos. Pero el ingeniero Jairo, el director del curso, él va a realizar un CIPA el día de mañana, según lo que me informó. Entonces, pues también ya les llegará la invitación a ellos. Bien, entonces, sin más preámbulos, eh, miremos un ejemplo acá. Voy a colocar acá algo similar a lo que se trabajó en la webconferencia, ¿sí? Digamos que el análisis que se hace del ejercicio como tal es, pues primero analizar como la planta en lazo abierto, ¿sí? Ante una entrada, pues obviamente escalón, eh, mirar pues cuáles son los polos de esa planta en lazo abierto, mirar luego pues cómo trabaja un sistema ya realimentado, pero pues sin compensar, ¿sí? Eh, Esto pues yo ya digamos que en la webconferencia se explicó a fondo lo que es un LGR, entonces no le veo necesidad hoy como de comenzar o de explicar nuevamente esta parte donde pues ya sabemos que el LGR, que es el lugar geométrico de las raíces, es cómo se comporta, es una gráfica que nos dice cómo se comporta el lazo cerrado de un sistema, o sea, un sistema en lazo cerrado, cómo varían sus polos a medida que yo cambio un parámetro como es la ganancia, ¿sí? Ese es el LGR. Y cuando diseñamos por LGR, pues sencillamente lo que se trata es que el lugar geométrico de las raíces, que esa gráfica de la que hablamos, pase por los polos deseados de acuerdo al diseño. Eso es básicamente un diseño por LGR. Si uno puede utilizar compensadores proporcionales, proporcionales derivativos, proporcionales integrales, ¿sí? PIDs. Y de todas maneras, siempre que se agrega un compensador, así sea una sola ganancia, el lugar geométrico de las raíces cambia. Y lo que estamos realmente es diseñando por LGR. Entonces, en el control existen muchas estrategias, muchas estrategias. eh, digamos que uno en el curso aborda como las más clásicas, ¿cierto? Compensadores de adelanto, retraso o más adelanto que atraso, que son más comunes, porque es que los de adelanto
modifican más que todo la respuesta transitoria. De pronto ya eso dependerá como del tipo de planta, de lo que se quiere, de los criterios de diseño, también del concepto que tenga el ingeniero, digamos, pues el inventor del control. Y muchas veces, pues, necesitamos, por ejemplo, que la planta trabaje bien en estado estacionario, otros necesitamos que la respuesta transitoria sea rápida o que no tenga mayores cambios, ¿sí? Y muchas veces también, digamos que en los diseños, a veces se sacrifican unas cosas por otras. Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos el ejemplo. Y es que a veces uno por arreglar el estado transitorio, de pronto sacrifica el estado estacionario de la respuesta y viceversa, ¿no? Si uno arregla el estado estacionario, muchas veces el estado transitorio. Entonces, muchas veces eh, nos ponen como unos criterios de diseño, digamos en este trabajo en la guía. Para el segundo punto son tres criterios: tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error en estado estacionario. Pero a veces puede que se cumplan los tres o puede que se cumplan dos, ¿sí? O solo uno. Entonces, la idea es tratar de cumplir lo mayor posible. Si se van a dar cuenta que de pronto no va a haber todavía, no es difícil llegar a un punto de equilibrio y que compensar todas esas tres cosas va a ser complicado porque el estado estacionario, pues es la parte ya de cómo queda la planta al final de la respuesta, y el estado transitorio es la parte inicial. Y entonces muchas veces no se logra un diseño completo. Eh, entonces lo que se tratará pues es de colocar compensador y miraremos inicialmente si ese compensador con el mismo diseño que hicimos en el punto uno nos sirve o si toca agregar algo más. ¿Listo? Esa es más o menos la idea de diseñar un compensador en LGR, ¿sí? No sé si hasta ahí haya alguna inquietud o es claro digamos, lo que se pretende con este tipo de diseños. Profe, yo tengo una duda. El compensador, o sea, el compensador es muy aparte de una ganancia. Generalmente los compensadores tienen una ganancia incluida, ¿sí? Cuando uno, lo que pasa es que a veces, y yo lo Pero es decía en la web, de uno, ¿cómo? que la ganancia generalmente es de uno, creo que del compensador, que es la que se varía si no funcionan los polos, algo así creo que es. Pero hay que saber si es aparte el compensador, porque es que miren uno de los videos tantos que he visto, o sea, de la suya clase que hizo la pasada y Ujú, otros en internet, que establece que primero se especifica si con una ganancia, variando esa ujú, ganancia, se eso. pueden llegar a los, exacto, se pueden llegar Ujú, a los polos deseados, sí. según, y si no, pues se utiliza ahí el compensador. Ujú. Esa Sí, parte. sí, exacto. Lo que yo le decía era que uno puede utilizar compensadores PDs, proporcional derivativo, o a veces la solución puede llegar con un simple compensador proporcional, o sea, con una ganancia, ¿sí? ¿Eso de qué depende? Cuando uno muestra el LGR del sistema sin compensar, ¿sí? Sin agregarle nada, ahí es donde uno se da cuenta si con solo colocar una ganancia ese sistema puede pasar por los polos deseados o si definitivamente necesita un compensador que modifique el lugar geométrico de las raíces y lo haga pasar por el polo deseado, ¿sí? Entonces, pues normalmente, normalmente siempre se necesita compensador, o sea, es difícil a veces con una simple ganancia ubicar un diseño, ¿sí? Pero puede suceder, ¿sí? Por eso uno en el desarrollo del análisis, uno primero grafica el lugar geométrico de las raíces sin compensar y ahí es donde uno dice, bueno, ¿me sirve o no me sirve una simple ganancia? ¿Sí? No sé si ahí queda clara la Sí, inquietud. señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, no, pues nada, digamos que como en la webconferencia ya se abordó esa parte como tan específica de qué es un LGR, cómo tengo
los parámetros a partir del tiempo de establecimiento y a partir del tiempo de establecimiento, ¿y qué? Se me fue la palabra. Y el sobreimpulso, ¿sí? Y el sobreimpulso. Y en este momento también vamos a introducir una parte de error en estado estacionario que lo vamos a ver al final. A partir de eso, digamos que vamos a iniciar ya como concretamente programando en MATLAB, ¿sí? Todos sabemos, pues, y lo recordamos que existen unas formulitas que yo les dejé en la web conferencia. Venga, por acá. ¿Dónde es que estaban? Por acá. Espera si las encuentro acá. Sí, por acá. Acá. Sí, unas formulitas acá, donde a partir de ese sobreimpulso y a partir y teniendo pues el valor de cita, o sea, mejor dicho, a partir de sobreimpulso, nosotros podemos calcular ese coeficiente de amortiguamiento que necesitamos y obviamente pues luego con ese sobreimpulso, perdón, con ese coeficiente y el tiempo de establecimiento requerido, nosotros calculamos la frecuencia natural, la omega n, que esos dos son los parámetros que a la final son los que nos permiten elaborar el diseño como tal. ¿Sí? Entonces estas fórmulas pues ya ustedes las conocen. Incluso pues si ya desarrollaron algunos, el primer punto, ahí está, digamos, ya la fórmula la deben tener ahí en el MATLAB, ¿sí? O lo hicieron manual, ahí sí pues ya cada uno como lo haya hecho. Y la idea entonces es empezar a analizar, pero ya una planta cuyas características hacen que el diseño cambie y se van a dar cuenta que el cambio no es mucho en el cálculo de los ángulos, ¿sí? Y solamente, pues prácticamente va a cambiar ese el código en el MATLAB en esos pedacitos, el resto va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, voy a abrir acá un nuevo script. Voy a trabajar con el MATLAB de escritorio porque en la webconferencia intenté trabajar con MATLAB online. Y bueno, no sé si por internet, servidor, eh, me generaba como algunos retrasos en gráficas y o sea, como que se me demoraba mucho, entonces voy a trabajar acá con el escritorio. Yo aquí pues ya tengo el código, al igual que en la webconferencia, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes que el código prácticamente es muy similar. Entonces, eh, antes de eso me gustaría tener en cuenta lo siguiente. Algunos estudiantes me dicen, profe, es que resulta que los polos me están dando, eh, los polos de la planta me están quedando por encima de los polos deseados. Eso realmente no es un inconveniente, o sea, se puede cambiar fácilmente y para eso simplemente tenemos que, pues, valernos precisamente de los criterios de diseño. ¿Qué me dice la guía? Me dice, el tiempo de establecimiento debe ser menor a 2.5, ¿sí? Que el sobreimpulso debe ser menor al 16% y que el error en estado estacionario debe ser máximo 1.5%. Creo que esos son los parámetros del segundo punto. Entonces, hay que jugar con eso para que los polos de la planta, ¿sí? Que en este caso, en el anterior ejercicio, los polos de la planta eran solo reales, si lo recuerdan, ¿sí? Incluso en el primer ejercicio. Está fallando otra vez este lápiz, vale. ¿Sí? Pero entonces ahorita pues los polos son complejos conjugados. Acá, son complejos conjugados. Y pues la idea es que ustedes simplemente jueguen con el valor establecido en el diseño. Ustedes pueden decir, por ejemplo, no, es que yo quiero un tiempo de establecimiento de 1 segundo, ¿sí? Quiero un sobreimpulso de 10%, por ejemplo, ¿sí? Con eso, cuando usted calcula cita y omega n, pues se va a dar cuenta si el polo deseado queda, digamos, más arriba que el polo de la planta, que es lo ideal, ¿sí? Pues para trabajar como con el mismo código, para que los ángulos se calculen fácilmente, no tengamos que recurrir a otras estrategias matemáticas. Además que cuando los polos de la planta quedan por encima del polo deseado, pues ya estamos hablando de ángulos que son mayores de 180 grados, entonces se nos puede complicar un poco el ejercicio. Entonces, ¿cómo logramos que que los polos de la planta queden
o que el más bien, que el polo deseado quede por arriba, porque el polo de la planta ya está establecido por el modelo de la planta, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? Pero para que el polo deseado quede más arriba, entonces ustedes saben que el valor real, ¿de quién depende, no? ¿De quién depende? Depende de zeta, o sea, del coeficiente de amortiguamiento y de la frecuencia natural, ¿cierto? Y la parte compleja del polo deseado va a depender precisamente de zeta y omega n también. Pues la idea es que el tiempo de establecimiento se sugiere, pónganlo pequeño y un sobreimpulso, pues sí, normal. ¿Por qué? Porque miremos las fórmulas. Vea, si uno, por ejemplo, en la fórmula, pues el cita no hay tanto inconveniente. Pero cuando ustedes calculan, por ejemplo, omega n, que es 4 sobre cita por el tiempo de establecimiento, pues si ustedes colocan un tiempo de establecimiento alto, ¿sí? Entonces, esta parte, este omega n, les va a quedar pues un poquito pequeño, ¿sí? Porque omega n, entre más grande sea el tiempo de establecimiento, la omega n va a ser más pequeña. Y eso va a hacer que los polos le queden, ¿cierto? Eh, entonces, ahí hay que jugar con eso, simplemente. Lo vamos a ver, por ejemplo, en esta planta. Vamos a ubicar una planta, voy a trabajar con una planta muy similar al del segundo punto. Voy a colocarlo acá. Pero entonces no hay problema en modificar los criterios de la guía, ¿no? O sea, del tiempo, básicamente, ¿sí? Pues como dice menor al 2.5, o sea, Ah, sí, es que no dice 2.5 exactamente. Usted puede trabajar con 2, con 1.5, con 1, con ah, ok. 0.5, ¿sí? O sea, Ok. en la guía dice es menor a tal cosa, entonces En no hay ese ningún rango. problema. En ese rango, correcto, Ah, entonces ok. no hay. Miren, por ejemplo, esta planta. Esta planta tiene una ganancia de 10 y es de segundo orden. Y si nosotros calculamos los polos de esa planta, ¿sí? El código es prácticamente el mismo, como les digo, ¿sí? Generamos la función de transferencia de la planta, ubicamos ahora los polos de la planta. Se van a dar cuenta que son polos complejos conjugados. Miren, si yo le digo acá polos, ahí lo estoy evaluando. Son polos complejos conjugados. La parte real es -1, la parte compleja es 2 más y menos 2i, ¿cierto? O sea que estamos hablando de que aquí, el lápiz a veces me falla mucho. Acá. Entonces, estamos diciendo que prácticamente lo que estamos diciendo es que esta parte de acá, de aquí hasta acá, de la planta, es -1. Y esta parte de aquí hasta acá es 2. Sí, ese es como el valor de estos polos, ¿no? Miremoslo acá, -1 más o menos 2. Esos son los polos de la planta, lazo abierto, ¿sí? Esos son los polos de la planta. Ahora, eh, podemos obviar algunas cositas del código, inclusive que ya digamos que fueron explicadas para el primer ejercicio. Y miremos, por ejemplo, bueno, cómo es lo que nos interesa realmente. Vamos acá, es generar el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar hasta acá. Lo vamos a dejar acá. Ah, entonces, lo que nos interesa realmente es el lugar geométrico de las raíces como tal. Entonces, vamos a sacarlo de una vez. ¿Cómo es el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar? Ahí está. ¿Listo? Entonces, observen que ese lugar geométrico, la parte real, como son dos polos, miren que la parte real nunca se mueve de -1. Sí, lo pueden observar ahí, ¿no? Miren, la parte real nunca se mueve de -1.
¿ya? Entonces vamos a mirar los criterios de diseño, calculamos el coeficiente y la frecuencia natural, y con eso ya calculado, miramos dónde me deben quedar los polos deseados de acuerdo al diseño. Para esto yo he, pues, digamos, colocado unos criterios. Entonces yo digo, bueno, yo quiero un tiempo de establecimiento de 1 segundo, ¿sí? Lo que les comentaba, lo pongo pequeño. Voy a coger un sobreimpulso del 15%, ¿listo? Y el error, pues, en estado estable, pues ahí dice que debe ser menor al 1.5%. Entendamos algo, y eso es importante, por eso aquí he abierto como esta presentación antigua que tenía yo del curso, para entender qué es eso del error en estado estacionario, ¿sí? Vamos a suponer que el sistema en lazos cerrados se alimenta con un escalón, bueno, digamos que un escalón de cualquier amplitud, perdón. Vamos a poner una amplitud de 10. Supongamos que la amplitud del escalón es de 10. Eso quiere decir que acá, digamos, esta línea aquí punteadita, ¿sí? Que es como la referencia de mi sistema, vale 10, ¿sí? Es la amplitud del escalón. Entonces, existe un criterio en el control análogo, o bueno, en el control en general, que se llama la constante estática de error de posición, ¿sí? ¿Qué es esa constante estática de error en posición? Entonces, es una constante que me permite como calcular cuál es el error en estado estacionario, y con variando esa constante, yo puedo hacer que ese error en estado estacionario sea lo más pequeña posible. Entonces, el error en estado estacionario, ¿qué es? Cuando yo alimento mi sistema con un escalón de amplitud 10, por ejemplo, entonces el sistema tendrá alguna respuesta, supongamos que sea esta, que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Pero al final, cuando se llega como al estado estable, la señal o la respuesta no sigue al escalón. Entonces, si por ejemplo aquí es 10, supongamos que esto quede por allá en 8, ¿sí? De amplitud. Ah, bueno, entonces esa diferencia entre la referencia y la señal o el valor final de la señal, ¿sí? Esa diferencia es lo que nosotros llamamos error en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que el error sea menor al 1.5%. Si yo alimento un escalón, una señal con un escalón de amplitud 10, perdón, ¿sí? Si yo le saco el 1.5% a 10, ¿sí? Si yo le saco el 1, sí, pues es un cálculo fácil, pero pues para que se vea acá la evidencia. Entonces, claro, si yo le saco, por ejemplo, el 1.5%, ¿cierto? Me da 0.15. Entonces, ese 0.15, ¿sí? Va a ser digamos, como mi margen de error. Entonces, la señal puede llegar por encima de los 10 a 10.15. Por debajo de los 10 llegaría, pues si yo resto 10 menos 0.15, eso da como 9.85, ¿sí? Entonces, si la señal está en ese rango de 9.85 a 10.15, ¿sí? Estaría cumpliendo con que el error en estado estacionario es del 1.5%, ¿sí? Pero pues yo lo voy a trabajar con un poquito menos. Yo estoy colocando como criterio un error, yo lo llamo 0.1, ¿sí? Entonces, más o menos 0.1, porque yo voy a alimentar mi planta con un escalón de 10. En el ejemplo que vamos a hacer, la vamos a trabajar con un escalón de amplitud 10. Ustedes ahí en la guía pues dice que es una amplitud 6. 0.1 de 10, ¿sí? Pues sería el 1%, ¿sí? El 1%. Entonces yo voy a trabajar con el 1%. Pero yo coloco, pues acá en el código 0.1, ya ustedes lo verán más adelante. Por ahora esto no me influye. Por ahora lo que necesito es calcular cita y omega n. Entonces miren que acá, ¿cómo se relaciona esa constante estática de error de posición con el error en estado estable? El error en estado estable se calcula de la siguiente manera. Esto que ustedes ven acá, R1, es la amplitud de la señal de referencia, o sea, del escalón, ¿sí? Y este Kp, pues es la constante estática de error de posición. Entonces, si yo despejo la constante Kp, ¿sí? Si yo la despejo, vamos a ver si puedo escribir por acá encima de la presentación. Si yo despejo Kp, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, coge R1
o sea, la amplitud del escalón, sobre el error en estado estable, ¿sí? Menos 1. Ese es simplemente para despejar KP. ¿Sí? Cojo R1, lo divido. Donde este error en estado estable, ¿qué es? Eso es lo que yo les decía, la diferencia que hay entre la referencia y la señal que está llegando acá. Entonces, ese es el 0.15, ¿sí? O el 0.1 que yo estoy colocando en este momento. O sea, yo estoy diciendo que lo máximo que puede cambiar la señal con respecto al escalón de referencia es de 0.1. Eso es lo que yo voy a colocar como mi criterio de diseño. Ustedes pueden trabajar con otro criterio, ¿sí? Lo importante es que no se pase del 1.5%. Esto, 0,1, con un escalón de 10, corresponde a un error en estado estacionario del 1%. No sé si hasta ahí es claro eso, lo que estoy hablando del error en estado estacionario. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Este cálculo se plasma también en el foro, profe, matemáticamente, o ya con la simulación tiene? Cuando inicialmente nosotros vamos a trabajar con la parte transitoria, o sea, lo mismo que el punto 1. Vamos a mirar hasta dónde podemos llegar con el sobreimpulso y con el tiempo de establecimiento. Si vemos eh, que hay un error grandísimo en estado estable y que no está cumpliendo, o que hay algún sobreimpulso muy grande, entonces pasamos a esa parte de diseñar ya la parte del estado estacionario. Entonces, es como que el diseño en este punto se divide en dos partes, la parte transitoria y la parte estacionaria. Entonces, vamos a trabajar primero la parte transitoria y luego sí vemos cómo influye esa KPI. ¿Listo? Ah, listo, sí, señor. Listo. Entonces, la parte transitoria es lo mismo del ejercicio anterior. Calculamos ángulos, hacemos la condición de fase, hacemos la condición de magnitud, calculamos el compensador común y corriente, un polito, un cero, ¿sí? Y una ganancia. Miramos el nuevo lugar, miramos la respuesta Profe, y ahí ya pasaríamos a la parte del estado estacionario. ¿Señor? yo estuve pues haciendo el cálculo de para los polos de la planta como tal Sí, por la fórmula cuadrática, ¿no? Pero a sí, mí el señor. resultado al final me es como una fracción negativa por una raíz, pues como son dos raíces, ¿no? Pues una con Ujú. una fracción negativa por una raíz positiva y la otra por una raíz imaginaria. Sí, un número, una raíz negativa. Pero lógicamente por más lado ya aparece la parte real, un número real y su parte compleja, pero sin raíz, sin fracción, ni nada. No sé ahí cómo sería el cálculo. O sea, MATLAB me Pues entrega otro dato diferente al matemático. bueno, cuando se calcula con la fórmula, pues uno coge la ecuación característica del lazo cerrado, ¿cierto? Eso es lo que uno agarra y mira los coeficientes y lo reemplaza en la fórmula cuadrática menos b, más o menos raíz, bueno, la que ustedes ya conocen para ecuaciones de segundo grado. Eh, pues ahí, claro, el MATLAB a uno le entrega, digamos, ya lo que es la parte real y la parte compleja, pero pues no deberían ser muy diferentes, escasamente de pronto algunos decimales. Tocaría mirar de pronto en qué parte del proceso, no sé si al reemplazar en la fórmula, de pronto nos estamos equivocando en algún coeficiente, ¿sí? O no sé si estamos de pronto cogiendo la ecuación característica mal, o ya ahí sí tocaría como mirar qué pasa, más que todo con el cálculo manual, porque con el MATLAB pues uno va a la fija, ¿no? Uno eh, coge el sistema, lo realimenta y ya el MATLAB le bota lo que son polos. Sí, pero a mí me da, la primera raíz me da menos un medio más 2 raíz de 2 y la otra pues lo mismo menos un medio menos 2 por raíz de 2 O sea que complejo, la imaginario. parte real suya, el MATLAB se la tiene que estar mostrando como 0.5. No, pues, pues como el ejercicio es para todos, Ujú, la ecuación ¿qué? Característica pues debe ser la ujú. misma. Me imagino que los polos de la planta deben ser lo mismo. En la MATLAB da menos 1.0 más 2.82.
pero a mí en la fórmula me da menos un medio, pues sería así, simplificándola sería 0,5, pero pues ahí Sí. está por debajo. Ah, Y la, pero estamos hablando de la ecuación característica con los polos deseados no, de la planta, profe. Yo de digo el la de la planta. planta. Sí, señor, haciendo el cálculo, pero el de la planta. Yo puse los mismos datos de la fórmula Ujú. cuadrática en Symbolab, que es como una ayuda que yo me hago, y pues me Sí. arroja el mismo resultado. Entonces no sé ahí por qué será. Porque mira, acá, digamos, tenemos la planta que nosotros acá estamos trabajando es esta, ¿no? 10 sobre ese, que es muy similar a la guía, pues aquí es 20 y cambia aquí a 9, creo. Creo que Sí, señor, son sí. los dos cambios. Y esto es lo que uno coge la fórmula cuadrática y reemplaza. Por ejemplo, ahí la A pues valdría 1, Uno, sí, señor. ¿sí? La B sería 2 y pues en este caso la C sería 5. En el caso de la guía pues la C valdría 9 y es lo que uno reemplaza, menos B, o sea, más o menos sería menos B, o sea, menos 2, Sí, sería menos uno más menos 2 raíz cuadrada, 2 al cuadrado. menos 2 sería, porque la B vale 2. Sí, venga, lo, lo dejamos por acá, vea, Ah, tranquilo. no, profe, sí, sí, es que ahí es donde tengo el error. No, sí, señor. De hecho, no he Ah, dicho usted nada. Ya. Sí, estaba señor, me estaba reemplazando viendo mal B por 1. Ajá, sí, señor. No, Ah, es no, sí, que sí, hice mal el cálculo. No. De hecho, no he sí. hecho nada. Listo, profe. Bien, bien, No, gracias por eso. tranquilo, tranquilo. De eso se trata de que aclaremos acá dudas, no hay ningún problema. Bueno, polos. Ya miramos los polos de la planta. Estos son los polos de la planta, menos 1, más o menos 2. Listo. Ahora, los polos deseados. Entonces, yo les decía, yo establezco mis criterios. Entonces, yo digo, bueno, voy a coger un tiempo de establecimiento de 1 segundo, un sobreimpulso de 0,15, un error de 0,1, o sea, 1% realmente. Sí, o sea, lo que yo coloco aquí como EP, que más adelante lo utilizamos, es la diferencia de señal entre la amplitud que yo voy a colocar en el escalón y lo que yo quiero que máximo baje o suba la señal. Entonces, por eso yo, como voy a trabajar con una amplitud de 10 del escalón, la señal pues debería llegar a 10 idealmente, pero entonces puede llegar o a 10,1 o si le quito 0,1 a 9,9, ¿sí? A 10,1 o a 9,9. Entonces estamos hablando de un error del 1%, que cumple con el criterio, digamos, si es menor al 1,5, cumple perfectamente. Entonces calculamos cita, esta es la fórmula que está en la diapositiva, calculamos omega n y miremos. Eh, bueno, voy a copiar toda esta parte hasta aquí. Vamos acá, listo, y vamos a ejecutar. Miremos inicialmente cuánto nos da cita y omega n. Entonces, cita con el sobreimpulso del 15%, habiéndolo reemplazado en la fórmula, y luego cogiendo un tiempo de establecimiento de 1, me da 0,5169 y la frecuencia natural no amortiguada 7,73. Miren que la omega n me dio grandecita, ¿sí? Y pues esa es la idea. ¿Por qué? Porque con eso es que vamos a calcular los polos deseados. Y como les digo, la idea es que mi polo deseado, como se puede ver aquí en este esquema, mi polo deseado pues son dos, ¿no? Son complejos conjugados los polos deseados, solo que nosotros, al igual que el diseño anterior, solo vamos a trabajar con el polo que está sobre la parte positiva y pues que la idea es que esto quede más alto que los polos de la planta, ¿sí? Para poder hacer, digamos, como para poder trabajar casi que con el mismo código de la vez pasada. Entonces, con ese omega n, pues yo estoy asegurando una parte compleja grande. Miremoslo y ahora. Calculemos sigma. Recuerden que sigma, si ustedes recuerdan, por acá. Miren, si ustedes recuerdan, pero cojo acá. Miren, si ustedes recuerdan, sigma es la parte real de esos polos complejos conjugados, que es zeta por omega n, ¿sí? Y omega d, que es la frecuencia natural amortiguada, es la parte compleja, ¿sí? La parte compleja. Entonces, teniendo sigma y omega d, lo que yo tengo ya es la parte real y la parte compleja de mi polo deseado, que es lo que estamos calculando acá. Entonces, miremos sigma, omega d, y pues de una vez los polos deseados como quedan, ¿no? Sí, porque pues simplemente se trata de
como ya tengo el valor de zeta y el valor de omega n, pues lo reemplazo aquí. Recuerde que esta es la forma que tienen los polos complejos conjugados, ¿sí? Y pues reemplazando zeta y omega n, obtengo mi parte real y mi parte compleja, que es lo que estamos haciendo aquí en el MATLAB, al igual que en el ejercicio anterior, acá, con esta fórmula, menos sigma más j por omega d. Entonces miremos dónde me quedó mis polos, los polos deseados. Menos 4, ¿sí? Entonces, poquito lejano, menos 4 más 6.62. El otro polo, pues obviamente debe ser el complejo conjugado, que es menos 4 menos 6.62. Con eso aseguramos que la parte compleja, que está por encima de 6 unidades, pues sea mayor a la parte compleja de la planta, que es más y menos 2. Entonces, ya con eso aseguramos que el polo deseado cumple o está por encima del polo de la planta. Bien, si se dan cuenta, pues para obtener un polo con parte real menos 4, pues el LGR que tenemos no nos va a servir. Miren el LGR que tenemos de la planta sin compensar. Nunca los polos van a salir de menos 1, ¿sí? Entonces el polo así como está, el LGR así como está, pues nunca voy a obtener esos polos deseados. Entonces por eso ahí nos damos cuenta que efectivamente no necesitamos o no es suficiente una ganancia, que es lo que hablábamos ahorita al principio de la web, ¿sí? Entonces necesitamos obligatoriamente un compensador que me mueva ese lugar geométrico de las raíces hacia donde yo lo quiero, o sea, hacia menos 4, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué sigue? Ya, esto ya no me sirve porque pues esto del LGR ya se va a cambiar. Ya tengo mis polos deseados. Hasta ahí, fíjense que el proceso igualito al anterior. El ángulo del polo deseado. Entonces, trigonométricamente, ¿cómo hablamos? Acá. Trigonométricamente decimos, bueno, entonces yo tengo aquí, ponerlo aquí en negro, ¿sí? Entonces, también si yo trazo una línea, pues desde aquí hasta el origen, ¿cierto? Está ahí. Y luego, pues la línea de aquí hasta acá, está ahí. Entonces, bueno, ese polo deseado, ¿dónde quedó, no? Según lo que vimos, ¿no? Con las características eh, que obtuvimos. Vea, esta parte real del polo deseado nos quedó menos 4. ¿Sí? Bueno, si hablamos para no confundirnos, voy a borrar el menos. Ustedes saben que estamos hablando de magnitudes, entonces valores absolutos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto vale 4. O sea, la distancia que hay desde el origen hasta acá es 4. Y según lo que me muestra más la altura de ese polo es de 6.62, más o menos. Entonces quiere decir que el polo deseado de aquí hasta acá, hasta ahí, son 6.62 o 63. Listo, ahí tenemos mi triangulito y todos sabemos que, pues, obviamente el ángulo va a ser acá, este ángulo que puede ser alfa. Ese va a ser el ángulo que calculamos, pero que el ángulo real que aporta ese polo deseado, pues es obviamente este, que sería 180 menos ese alfa. Pero necesitamos hallar alfa. Entonces, ¿cómo hallamos alfa? Pues trigonométricamente, muy sencillo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Entonces hacemos un arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería que la parte del Imagínate. imaginaria, que es el omega d que calculamos. Ujú. Y el cateto adyacente, que sería Será la sigma parte real. o cita Ajá. por. Sí, el sigma, sí, el sigma que calculamos, sea cita por omega n. Listo, entonces vamos Profe, disculpen, señor. si se hace, así que usted dice que lo tomemos con la parte positiva, ¿no? La Sí, parte de señor. arriba del plano complejo, pero si se hace el mismo cálculo de todos los ángulos de todos los polos, tanto la parte pues, positiva y negativa, se llega a la misma conclusión de la contribución de los ángulos, que es 180. Lo que pasa es que cuando recuerden que en la
nosotros decíamos, hay que cumplir una condición de ángulo, perdón, sí, una condición de magnitud y una condición de fase. Y cuando uno coge la ecuación característica del lazo cerrado y la iguala a cero, que es donde uno saca la ecuación característica, recuerden que esa ecuación característica o la multiplicación mejor de esas plantas con todo lo que hay en el lazo, desde el sumador hasta la realimentación, me debe dar igual a -1, ¿sí? Ese -1 indica, si ustedes lo recuerdan, un vector de magnitud 1 con un ángulo de 180 grados. Entonces, pues se pudiera como trabajar con cualquier parte, pero digamos que por conveniencia uno trabaja más con el polo positivo, ¿sí? ¿Qué cambiaría? Pues que ya no trabajaríamos de pronto con -180, sino con 180, pero serían cambios de signos nada más. La verdad es como igual. Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, calculemos alfa. Ahí está, mire, 180 menos tangente a la -1 de omega d sobre sigma, como habíamos dicho. Entonces, miren que ese ángulo es de 121 grados. Ese es el ángulo que está contribuyendo el polo deseado. Listo, ese es el ángulo del polo deseado. Ahora, ¿cómo calcularíamos ya entonces ahorita sí el resto? Nos falta calcular los polos de la planta, los ángulos, perdón, de la planta y pues sería del cero del compensador, porque nosotros inicialmente como es un compensador de adelanto, solamente tenemos ganancia, un cero y un polo. Entonces, miremos, voy a tratar de, como para que no se me crucen tanta línea. Puede ser con rojo, bueno, con verde más bien. Entonces, bueno, empecemos con el ángulo de este polo, el que está arriba de la planta. Entonces, voy a trazar simplemente una línea recta de aquí hasta acá. Y ahí estoy ya formando un triángulo, rectángulo. Y aquí, espera. Y acá hablaríamos de un ángulo que yo en el código creo que lo llamo beta 1. Sí, beta 1. Entonces, esto va a ser beta 1. Listo, ahí tenemos nuestro primer triángulo. Ahora, recuerden que eh, la compensación o el ángulo se mide desde la horizontal que sea paralela al eje X, ¿no? Entonces, como si yo acá proyectara esto acá así, ¿sí? Y el ángulo que realmente pues sería este, ¿no? Este que acabo de dibujar, o sea, 180 menos beta 1. Ahora, el ángulo que contribuye el otro polo de la planta, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Entonces, trazaría como una línea recta desde el polo hasta, hasta el polo deseado y completaría como el triángulo rectángulo aquí, mire. Trazo esto acá y trazo esto acá. Y entonces obtengo mi otro ángulo que yo llamo, siempre se me olvida cambiar acá, que yo llamo beta 2. Y obviamente, como les digo, con la horizontal sería 180 menos beta 2. Entonces ya tenemos los dos ángulos de las dos plantas. ¿Cómo sería eso? Miren, muy sencillo. Si yo trabajo con este triángulo, ahí lo voy a señalar con el puntero. Entonces, este ángulo, ¿qué sería? El cateto opuesto de este ángulo sería esta, pues esta parte de aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Cómo la calcularía? Esta parte de aquí Sería hasta acá. la parte imaginaria Ujú. menos del polo deseado menos la parte Ajá. imaginaria de la planta, del polo de la planta. Exacto, exacto. Ahí está la respuesta. Se le resta a la parte compleja de la parte imaginaria del polo deseado, le restamos la parte imaginaria de la planta y eso me da el valor de este cateto. ¿Listo? Y la parte, el cateto adyacente, pues sería algo parecido, pero con la parte real. ¿Qué sería? Coger esta longitud, que sería la parte real del polo deseado, y restarle la parte real del polo de la planta. Y listo, obtenemos mis dos catetos. Entonces, eso es lo que se hace acá.
El ángulo que aportan los polos, ¿cómo sería? Entonces ahí están. Estamos todavía hablando del polo de arriba, ¿no? Porque para el de abajo es un poquito, cambia un poquito nada más. Entonces, ahí está lo que llamamos beta 1, mire. Entonces sería los 180 menos, entonces aquí viene el arco tangente. Entonces mira, aquí está la parte imaginaria del polo deseado menos la parte imaginaria del polo de la planta, que yo le, pues obviamente lo trabajo con el valor absoluto, ¿sí? Eh, Eso sería el cateto opuesto y el adyacente sería la parte real del polo deseado, que nosotros llamamos sigma, menos también la parte real del polo de la planta. Ahí está. Beta 2 es un poquito diferente porque para beta 2 el cateto opuesto viene siendo la parte imaginaria del polo deseado más la parte imaginaria del polo de la planta. Entonces aquí no se restan, aquí se suman, ¿sí? Pero el cateto adyacente es el mismo, ¿sí? Ese sí va a ser el mismo porque ese sí es la parte real menos la parte real de la planta. O sea, esa parte no cambia. Entonces ustedes ven en el código que efectivamente lo único que cambia es aquí. Mira, esta suma. Entonces, listo. Ahí vamos a hacer el cálculo de los dos ángulos de lo que aporta la planta. Ahí tenemos beta 1 me dio 122, beta 2 me dio 109. Bien. Ya tenemos los ángulos de la planta, tenemos el ángulo del polo deseado. Entonces, necesitamos saber dónde ubicar el cero. ¿Qué pasa en este caso? Que a diferencia del caso anterior del primer ejercicio, pues nosotros teníamos la posibilidad de anular un polo de la planta con el cero del compensador, ¿sí? Porque los polos de la planta eran solo reales. Y entonces era muy conveniente utilizar un cero para anular. Acá, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque digamos que ustedes saben muy bien que en los compensadores los ceros, ¿sí? En lo posible o casi que obligatorio, los ceros deben tener solo parte real, porque si tienen parte compleja los ceros, entonces ya empieza a influir bastante sobre el comportamiento y puede que se nos salga de control, en pocas palabras. Entonces, claro, como aquí yo no puedo decir, no, es que voy a anular un polo de la planta, lo voy a anular con un cero complejo, ¿sí? O sea, que tenga parte compleja. Entonces va a haber un problema. Incluso el MATLAB nos saca error cuando queramos mirar el RLOCUS. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar, por conveniencia, vamos a colocar un cero, lo voy a colocar aquí. Es decir, ¿dónde? ¿Sí? Acá. Ahí va a ser el cero del compensador, que yo llamo, creo que ZC en el código. Entonces, lo puse mal, perdón. Era un poquito más allá. O sea, el objetivo es colocarlo, el cero, acá. Ahora sí, ZC. Entonces, fíjense dónde lo colocamos. Colocamos el cero de la planta, del compensador, perdón. Lo vamos a colocar en la parte real del polo de la planta, ¿sí? Para buscar de alguna u otra forma una manera de anular ese efecto de esos polos, ¿sí? Entonces, resulta que si yo coloco el cero ahí, ¿sí? Entonces, pues también debo calcular el ángulo del cero, porque a diferencia del ejercicio 1, como se anulaba con la planta, pues los ángulos se anulaban y no hay necesidad ni de calcularlos, pero aquí sí. Entonces, simplemente, bueno, ya esto empieza a hacerme como una melcocha. A ver, voy a tratar con el azulito, a ver. Entonces, ¿cómo sería el ángulo del cero? Lo mismo, ¿no? Pasamos de aquí hasta el polo deseado y pues calculamos lo necesario. En este caso, por ejemplo, el cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Pues sería también igual que los dos polos de la planta, los dos catetos adyacentes, vea. Y para este cero, el cateto opuesto viene siendo la misma parte compleja del polo deseado. Por eso, acá en el ángulo, en el código, entonces yo lo que hice simplemente es calcular, miren, ponle cuidado, acá, miren,
ahí se calcula el ángulo. Entonces, acá, miren, el cateto adyacente es lo mismo que los otros, ¿sí? Y la parte imaginaria es la misma del polo deseado y obviamente lo restamos a 180 y ahí estamos calculando el ángulo del cero. Y yo estoy diciendo que ese cero del compensador lo coloque sobre la parte real del polo de la planta. Entonces, miremos y calculemos. Entonces, miremos qué ángulo me aporta el cero. Me aporta 114 grados. Y el cero del compensador, entonces yo dónde lo voy a ubicar en menos uno. Recuerden que menos uno es la parte real de la planta, de los polos de la planta. Listo. Ya tengo el cero del compensador, ya tengo los ángulos que aporta. Ahora es volver a colocar la misma condición de ángulo, ¿sí? Que dice que la sumatoria de los ángulos que me aportan los ceros de todo el sistema, o sea, compensador más planta, ¿sí? Sobre la sumatoria de los ángulos que me aportan los polos debe dar menos 180. Entonces, fíjense que eso es exactamente la misma condición. Y pues obviamente vamos a calcular, ¿sí? Obviamente vamos a calcular lo que falta, que es el ángulo del polo. ¿El ángulo de cuál polo? Del polo del compensador. Eso es lo que nos falta, ¿sí? Y eso lo hacemos con la condición de ángulo. Mire, lo que yo llamo beta 3 es el ángulo que me aporta el polo del compensador o que me debería aportar el polo del compensador. Y este delta es el ángulo del cero al cual le restamos los ángulos de la planta, ¿sí? O sea, la condición es esta, vea. Delta, el ángulo del cero, menos el ángulo de las dos plantas, menos el ángulo del polo del compensador, me debe dar menos 180. Entonces de aquí despejo beta 3 y me dice, perdón, y me dice que ese ángulo de ese polo debe ser de 62.2 grados. Creo que por acá. Acá. ¿Había, vi mal o había alguien de pronto como para intervenir o nadie tiene alguna pregunta? Me pareció que me estaba alumbrando por ahí. Bueno, debe ser de pronto un mensaje del Teams. Bueno, entonces, listo, ya tenemos el ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente, al igual que el caso anterior, quiere decir que ese polo del compensador, eh, un polo cualquiera, no sé, supongamos que el polo del compensador esté acá. Y pues entonces lo mismo, ¿no? Uno traza la línea desde ahí, desde el polo del compensador hasta el polo deseado, y tenemos el mismo cuento de la vez pasada, tenemos un ángulo, que es lo que yo llamo en el código beta 3, este ángulo, beta 3. Y entonces hacemos el cálculo de qué, pues ya ustedes también, al igual que el ejercicio anterior, hacemos el cálculo de este cateto, ¿sí? Como tenemos el ángulo, entonces con la tangente tenemos que el cateto opuesto vuelve a ser la misma parte compleja del polo deseado y el cateto adyacente es lo que nosotros calculamos y luego a ese cálculo de este tramo, pues le sumamos la parte real del polo deseado y ahí obtenemos la posición del polo de la planta del compensador. Entonces, ese es el cálculo que yo muestro acá. Profe, Eh, tanto el cero como el compensador se colocan arbitrariamente o a conveniencia. El cero, el cero, el cero, porque el polo se debe colocar de acuerdo al ángulo, ¿sí? O sea, nosotros colocamos a conveniencia el cero en la misma parte real del polo de la planta, pero como la condición de ángulo se debe cumplir, entonces nosotros ¿qué hemos calculado? Beta 3 lo hemos calculado con la condición de ángulo, de fase, y ese ángulo pues se debe cumplir. Entonces, ese ángulo es el que me determina dónde debe ir el polo del compensador. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, acá. Entonces, miren, esto es simplemente
todo lo que es la parte matemática o la parte trigonométrica, ¿no? Es que no hay pierde. Miren dónde me quedó el polo. O sea, como ya teníamos el ángulo beta 3, haciendo la tangente, calculamos este tramo que nos faltaba y se lo sumamos a la parte real del polo deseado, y eso me está dando dónde debe ir el polo del compensador. Entonces vemos que es menos 7.49. Ahora sí viene la condición de magnitud. La condición de magnitud también lo mismo, que me dice, ¿cierto? Que para que lo recordemos nada más, ¿sí? Como un paréntesis. Sí, voy a cambiar de color para que se vea mejor. Acá. Ahí. Si este es mi compensador por mi planta, digamos GP, ¿sí? Recordemos que eso me tiene que dar -1, ¿cierto? Esta es la ecuación característica, ¿sí? Y entonces el compensador es mi ganancia, KC, por S más ZC, que es la parte del cero, sobre S más PC, que sería la parte del polo del compensador, por la planta. Entonces mi planta, no sé, la ganancia sobre la parte acá de la ecuación característica. Pero básicamente esto es la parte que va separada de la ganancia del compensador, y esto, el valor absoluto de esto, me tiene que ser igual a 1, ¿no? Recordemos que esa es la condición de magnitud. Cuando esa S, ¿sí? Cuando esa S valga lo que nosotros necesitamos, o sea, nuestro polo deseado, ¿sí? Entonces, el polo deseado en el código, nosotros lo tenemos almacenado como P1, creo. Miramos. Sí, P1 y P2, o sea, P1, ¿sí? Como P1. O sea, este P1 es mi polo deseado, ya calculado. Lo vamos a reemplazar en estas S. ¿Listo? Y lo mismo acá, en esta S de lo que vaya aquí en la parte. Entonces, básicamente, si yo despejo esa KC y la saco del valor absoluto, pues prácticamente recuerden que eso me queda este 1, y eso queda dividido por la multiplicación de esta parte del compensador por la planta. O sea, la planta por esta parte del compensador, llamémosla GC, no sé, S, ¿sí? Y eso es lo que uno calcula, con eso calcula uno KC, le saca el valor absoluto a esto, ¿sí? O hace este cálculo, y ahí tenemos la condición de magnitud, vea, ahí está. Miren cómo estoy haciendo en el MATLAB, ¿no? Control B, miren, 1, aquí lo vemos, 1 sobre la parte absoluta. Entonces, mira que está, esta es la parte del compensador, P1, que sería la S, ¿cierto? Menos ZC, que es donde está ubicado el 0. P1 menos PC, ¿por qué menos, no? Porque acuérdense que yo acá cuando le dije ZC, le dije que me cogiera la parte real, y en la fórmula de la función de transferencia va a quedar como más, ¿no? Y lo mismo acá. Esta es la parte del compensador que va multiplicado con la planta. Miren que en la planta yo la escribí tal cual, vea, 10 sobre S cuadrado, donde la S se está reemplazando por el polo deseado, más 2S más 5. Entonces, hacemos ese cálculo y obtenemos el valor de mi ganancia del compensado. Entonces, tenemos ahí 5.1823. Listo. ¿Cómo queda entonces el compensador ya diseñado? Entonces, miremos cómo queda. Ahí. Ahí. Entonces, la ganancia KC, el 0 y el polo que calculamos. Entonces, supuestamente, con este compensador, yo pues debería de obtener las condiciones de diseño. Ese compensador que está ahí, 5.182S más 5.182 sobre S más 7.4. Miremos si, primero, si el LGR, el sistema ya compensado, pues por lo menos pasa por donde yo quiero.
Entonces, recordemos que es simplemente multiplicar el compensador por la planta, sacarle relocus. Miremos cómo me sale. Bueno, esta es mi gráfica del lugar geométrico. Claro, ustedes están viendo en este momento 3 rutas. A diferencia del anterior ejercicio, donde solo salían 2 rutas, era porque como nosotros anulamos un polo de la planta, ¿sí? Entonces, ese polo ya no intervenía en el LGR. Cambio aquí no lo hemos anulado. Aquí tenemos un 0 y 3 polos. El 0 del compensador, el polo del compensador y los 2 polos de la planta. Entonces, por eso al tener 3 polos tenemos 3 rutas. Sin embargo, o sea, el sistema se me convierte como en un sistema de tercer orden por tener 3 polos, pero a la larga el comportamiento dominante va a ser el de los polos complejos conjugados. Si ese polo, el tercer polo, que solo va a tener parte real, ¿sí? Este tercer polo está muy alejado de estos 2 polos, prácticamente que no va a influir en el comportamiento, ¿sí? Si ese polo se acerca al eje imaginario, ya tiene más influencia sobre el comportamiento del. Entonces, miremos por lo menos que en la parte de compleja conjugada el LGR me pase por donde yo quiero. Los polos deseados eran menos 4 más 6.62, si mal no recuerdo. Miramos aquí rapidito. Menos 4, sí, más 6.62. Ah, bueno, entonces vamos a buscar en el nuevo LGR si ese polo está. Menos 4. O por acá, por acá, por acá. Ahí, bueno. eh, mm, bueno, ahí podemos más o menos dejarlo. Entonces, miren, ahora mi nuevo LGR, pues se supone que ahora sí está pasando miren, acá menos 4 más 6.65. Recuerden por qué esta ganancia se vuelve 1, ¿cierto? Porque entonces, como es mi nuevo LGR, entonces es un nuevo sistema y por lo tanto la ganancia de 1 se pone, es porque cuando uno calcula el LGR de un sistema que ya tiene las características que uno quiere, esa ganancia es como si no estuviéramos amplificando nada antes de la planta. Entonces, por eso aparece 1. Miren que el comportamiento me dice que la frecuencia, el coeficiente de amortiguamiento es de 0.51, bueno, sí, 0.52. Y miren que el sobreimpulso me dice que supuestamente es del 15%, bueno, 15.1. Y la frecuencia de 7.76. Vemos que por lo menos en teoría me está cumpliendo con el valor de cita, miren, deseado, ¿no? Omega n, y con el sobreimpulso que yo coloqué que era del 15%, ¿sí? Aproximadamente. Pero ahora vamos a ver si efectivamente al aplicarle un escalón, ¿sí? Y le vamos a aplicar un escalón de 10, porque para eso lo hemos calculado en el ejemplo, pues miremos si eso, pues por lo menos cumple con el sobreimpulso, con el tiempo de establecimiento. Entonces viene otra parte de código, acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un lazo cerrado, un feedback entre pues ya el compensador con la planta, realimentación unitaria, ¿sí? Y a ese lazo cerrado le aplicamos el escalón de 10. Miremos. Bueno, acá está. Miremos si cumple. Entonces, a simple vista, cuéntenme qué no cumple esa respuesta de lo que establecimos como criterio de diseño. Si quiere ponemos aquí las características, tiempo de establecimiento, Que no llegue a 10 y no está 9, profe, ¿no? acá. Bueno, entonces, exacto, mire, yo lo alimenté con una amplitud de 10, con un escalón de 10, pero me está llegando a 5.8. Hay un error en el estado estacionario grandísimo. Sí, está ubicándose, o sea, hay más del casi que el 50% de error en estado estacionario. Entonces, ahí, en primer lugar, grave el diseño, ¿no? Tiempo de establecimiento. ¿Está cumpliendo con el segundo que le dimos? No.
¿Está cumpliendo con el sobreimpulso? Tampoco. Sí cumple con la frecuencia y el zeta, ¿no? Pero, ¿por qué pasa eso? Porque es que como hay un tercer polo, ¿sí? Eso también influye en el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí es donde ya empieza la gran diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, el sistema al final terminó siendo un sistema de segundo orden, pero acá, miren el sistema cómo quedó realimentado, miren. No, perdón, sí, ahí. Miren mi función de transferencia del sistema en lazo cerrado ya con el compensador y con la planta. Fíjense que ya es de tercer orden. En el otro era de segundo, porque habíamos anulado un polo de la planta. Entonces, por eso había quedado segundo. Pero aquí ya me queda tercero. Entonces, ahí ya el tercer polo es donde empieza a molestar. Entonces, viene la parte, digamos, bonita del diseño acá. Resulta que todos vimos ese famoso constante de estática de error de precisión. ¿Listo? Y vimos que cuando lo despejamos era la amplitud del escalón sobre el error en estado estacionario menos 1. ¿Listo? Eso es lo que vimos ahí. Ahora, también, entonces, para solucionar lo del error en estado estable, necesitamos de cierta manera una especie de integrador. Ustedes saben que un integrador soluciona el error en estado estable, ¿sí? Pero vamos a adicionar al compensador que ya tenemos, vamos a adicionar otro compensador que va a tener esta característica. A ver por acá. Entonces nosotros, voy a abrir una nueva página. Miren, nosotros tenemos hasta el momento este sistema de la siguiente manera. Un compensador que tiene una ganancia, un polo, un cero y un polo. Y pues va multiplicado por la planta, ¿sí? En la trayectoria directa. Vamos a agregarle a este compensador otro compensador similar que me va a agregar también un cero y un polo. Pero, ¿con qué condición? Como le voy a agregar un cero, pues obviamente eso va a influir al final en el comportamiento dinámico. Pero la idea es que este cero esté lo suficientemente alejado del eje imaginario para que no me influya tanto sobre la planta. Y esta vez lo hacemos con un criterio también de que como necesitamos un integrador, ¿y un integrador qué es? ¿Qué me dice un integrador? ¿Qué agrega? ¿Qué agrega un integrador en un sistema de control? ¿No? Bueno, ustedes les digo, No, ni idea, acuérdense, profe. recuerden que cuando uno agrega un integrador es agregar un polo en todo el eje, en toda la intersección de los ejes, mejor dicho, un polo en el origen. Cuando uno agrega un polo en el origen, eso se convierte en un integrador. Entonces, esta B la vamos a hacer tan chiquita que esta S prácticamente va a estar en el origen, prácticamente ahí, ¿sí? Pero lo vamos a establecer con ciertas condiciones, entonces aquí es donde viene esta parte. ¿Dónde vamos a ubicar el cero? El nuevo cero de otro compensador. Vamos a ubicarlo en una parte que quede por lo menos 6 veces de los polos deseado. Entonces miren lo que tengo acá en el MATLAB. Esa A la vamos a colocar sigma sobre 6, ¿para qué? Para que el cero quede suficientemente alejado y no me vaya a influir en el comportamiento. Calculamos la constante estática de error de posición, correcto, la vamos a calcular y vamos a calcular esa B de la siguiente manera. Esto ya es un anexo, digamos, al compensador, o sea, es como colocar otro compensador para, digamos, como para tratar de equilibrar esa parte transitoria y esa parte estacionaria, ¿sí? Y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, calculamos una constante A que va a ser, miren, la parte real del polo deseado sobre 6, para que cuando yo meta eso en el compensador, quiere decir que ese cero me quede ubicado lejos, por lo menos 6 veces de la parte de lo que es
la distancia de la parte real del polo deseado. Esta KP, esta formulita es la misma que ya hemos visto en la diapositiva, ¿sí? Donde este 10 es el escalón. Esta EP, recuerde que le pusimos 0.1, o sea, para dejar un error del 1%, menos el 1. Y la B la calculamos en base a ¿qué? En base a la ganancia del compensador que ya diseñamos al otro, en base al 0 de ese compensador, en base a la ganancia de la planta, ojo, este no es del escalón, de la planta, y en base a esta A. Y acá debajo, la multiplicación del polo del compensador con los polos de la planta y con esa constante estática. Aquí es donde esta constante empieza a jugar. Esto es una constante que se calcula teniendo en cuenta todas las características que hasta el momento hemos trabajado. Los ceros, los polos, la ganancia, la amplitud del escalón. Entonces, hagámosla, calculemos. Miren la A, ¿dónde quedó? 0.66. Ese es el valor de A. Y Kp. Esa Kp es la constante estática de error de posición para un 1% para un escalón de amplitud 10. Me da 99. ¿Listo? Bueno, la B pues debe darme también algo muy pequeñito. Y el nuevo compensador, entonces, miren lo que da. Como es el nuevo compensador. ¿El nuevo compensador qué es? Un nuevo compensador con una ganancia que es la constante estática del error de posición y con un 0 y un polo ubicados de acuerdo a ese valor de A y a ese valor de B. GPI. Miren que este compensador que voy a agregar al que ya hemos hecho me da una ganancia de 99. Y miren que miren dónde está ubicado el polo. O sea, si nosotros hacemos el polo, el 0, está ubicado bien allá, alejado. Y miren que la parte de abajo, este valor es tan chiquito, 0.009317, que es como si prácticamente colocáramos el polo en el origen. Y eso me va a dar el efecto integrador. ¿Para qué me va a ayudar eso? Para el error en estado estable. ¿Sí? ¿Qué me afectará? Puede que me afecte la parte transitoria. Y ahí es donde yo les decía que a veces no se pueden cumplir características de diseño tanto transitoria como estacionaria. Por eso el ingeniero de control electrónico que esté trabajando en una planta tiene que conocer muy bien la planta y qué es lo que se le da privilegio. Si se le da privilegio a la parte transitoria o si se le da privilegio a la parte estacionaria. Por ejemplo, si fuera una planta de temperatura, ¿ustedes a qué le darían privilegio? Estacionaria. A la parte estacionaria, ¿cierto? Porque una planta de temperatura lo que me interesa es que al final la temperatura del sistema esté a la temperatura deseada, ¿sí? No me interesa al principio qué va a pasar. De hecho, pues una planta de temperatura normalmente es de primer orden lenta, ¿sí? Pero por ejemplo un motor, recuerden que un motor, un sobreimpulso muy grande puede pues dañarlo, ¿no? Puede dañarlo físicamente por las revoluciones. Entonces, por ejemplo, si fuera un motor no diría, bueno, entonces hay que darle como un poquito de prioridad a la parte de transitoria. Entonces, ese tipo de decisiones pues ya es abierta. Ustedes allá mirarán a qué le dan prioridad, porque si nos vamos a dar cuenta es muy difícil que uno cumpla con condiciones de estado transitorio y al mismo tiempo de estado estacionario, ¿sí? Entonces, agregamos ese compensador, vamos a agregarlo, y miremos cómo queda el compensador total, ¿sí? O sea, los dos compensadores en serie, el que calculamos con el LGR y el que calculamos con esta condición. Miremos. Mire, este GP, o sea, el que nosotros calculamos con el LGR era como un PD, proporcional derivativo, y el que estamos metiendo ahora es como un PI, como un proporcional integral, entonces como compensando una cosa con otra. Miren, claro, es obviamente como el compensador que hicimos al principio tenía un solo polo y un solo cero, ahora nosotros tenemos dos ceros, dos polos, por eso tenemos ese tipo de compensación. Miremos en qué nos puede servir, ¿no? Profe, una pregunta, pero Señor. si
integramos el derivativo, ¿no nos tendría que haber modificado también la respuesta transitoria? Claro, es que ahí es donde viene el asunto. Cuando nosotros, digamos, el criterio de diseño que nosotros empleamos para el primer compensador fueron eh, el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento, la parte transitoria. Con el segundo compensador estamos buscando que se arregle la parte estacionaria, pero cuando nosotros metemos ese compensador, claro, miren que se nos va a afectar también la parte transitoria. Entonces, miremos hasta qué punto nos afecta la parte transitoria y qué preferimos dejar, ¿sí? Vamos a mirar acá. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, compensador más planta, hago la realimentación con el feedback y le meto el escalón de 10. Miremos a ver qué pasa. Ah, embarré. Voy a copiar. Copiar y ponemos acá. Ahí está. Y evaluemos. Claro, ahí se ve cómo me afectó también la parte transitoria. Miremos entonces qué características tenemos. Claro, el sobreimpulso se me disparó. Ahora tenemos un sobreimpulso de 84%. El tiempo de establecimiento, miren que lo estamos cumpliendo, ¿sí? Ahí se cumplió, en la parte estacionaria se está cumpliendo. El tiempo de establecimiento es de 0.9, nosotros hemos dicho que 1 segundo, ¿cierto? Entonces ahí estamos cumpliendo. El sobreimpulso sí, para nada lo estamos cumpliendo, pero miren lo que pasó con el estado estacionario. Mira dónde llega la planta, ¿sí? Quitamos todo error en estado estacionario con ese integrador. O sea, ahí estamos con un error del 0%, ¿sí? Mucho, mucho mejor de lo que habíamos propuesto, que era el 1%. Aquí es del 0%. No hay error en estado estacionario. Profe, Entonces, ahí donde dice el valor final significa ese que está, o sea, que no hay ninguna diferencia al final, o sea, va, no hay ninguna está diferencia sobre el entre, impulso. exacto. O sea, está llevando el sistema al valor que yo le puse como referencia. Y en caso de que no, daría es como el restante o el Ujú. resultado del valor que se le puso menos el impulso. Es decir, si le puso 1.5, entonces ahí debería aparecer el valor final 9.85, algo así. Como dijimos que el 1%, que fue el criterio de diseño, entonces como lo estamos alimentando con una amplitud de 10, con un escalón de 10, ¿sí? Entonces el Ujú, 1% de 10 es 0.1. O sea, si hubiera llegado, por ejemplo, a 9.9 o a 10 ujú, o 10.1, ¿sí? ujú. Estaríamos de todas maneras cumpliendo con lo que nosotros propusimos, que sería el 1% por encima o por debajo. Ok, listo, ya la cogí. Ese, Pero entonces, entonces ese valor final va a depender es del escalón. Pues como el ejercicio que usted propuso es similar al de la guía, no Ujú. importa que al final no obtengamos con precisión la respuesta transitoria. Sí, entonces aquí es donde nosotros ya tenemos que, es muy difícil tratar de equilibrar las dos cosas. Entonces, si hay tres condiciones, por lo menos que se cumplan dos, ¿sí? Ustedes obviamente lo tendrán que hacer con un escalón diferente, que ahí dice la guía que tiene que ser de 6. eh, o sea que si es de 6, pues ustedes sacarán su porcentaje con respecto a 6, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué pueden variar ustedes? El compensador que nosotros colocamos, ¿dónde está? Espera, yo bajo esto aquí. Miren de quién depende, ¿no? Casi no lo podemos cambiar porque es el compensador anterior. Si lo cambiamos, pues desbaratamos todo diseño que hicimos con el compensador anterior. ZC tampoco lo podemos cambiar, ¿sí? Porque es el cero del compensador anterior. Este 10 yo lo puse ahí 10, pero realmente ese 10 no es del escalón, repito, sino de la planta. Como la planta tiene amplitud 10, la planta tampoco lo vamos a cambiar porque es un modelo ya definido. Lo mismo PC, tampoco lo podemos cambiar. Y los polos de la planta, pues menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que uno pudiera cambiar? El AN, ¿por qué no lo cambia? Porque pues ya el criterio es que debe estar el 0,6 veces por encima de la parte real del polo deseado. Pero lo que sí podemos cambiar es esta KP, ¿cierto? Uno puede como empezar a jugar con ese KP, ¿sí? Diciendo, bueno, ya no quiero un 0.1,
quiero otro, por decir algo, bueno, que no sea 1%, que sea 1,5, como dice la guía, o un error del 0,4. Ese KP ustedes lo pueden cambiar. Si uno cambia el KP, pongámosle, por ejemplo, el KP en este momento recuerdan que está en 99, ¿no? Ahí. Yo voy a cambiarle el KP. Vamos a darle un valor arbitrario, que digamos que como el sobreimpulso necesito del 15%, entonces yo le voy a poner 10, un ejemplo. Cambié el KP. Al cambiar el KP, tengo que volver a calcular, obviamente, la B, ¿no? Esta B, que depende de KP. Y pues obviamente cambiaría el compensador adicional y pues cambiaría obviamente el... Miremos qué pasa con ese cambio que le hicimos ahí. Miren, ¿qué dicen? Mejoró. Ahí le dimos un valor a KP diferente, Mejoró. ¿cierto? Pues aparentemente Pero, mejora. El pero sobreimpulso no mucho. el error en estado estable, Miremos cuánto, ese, sí, creo cuánto que nos ahí dio. sí ya 9,9. 9.9. No. Está en Ay, el 1%. ah, bueno. ¿Sí? Está en el 1% porque 9,9 es el Sí. 99% de 10. Y miremos el tiempo de establecimiento. 1,73. Bueno, digamos que cumpliría más o menos las condiciones. Entonces, eh, lo que invito ahí, por ejemplo, ya en ese caso es jugar con SKP, ¿sí? Jugar con SKP y mirar a ver hasta qué punto ustedes consideran dejar la respuesta lo mejor posible. Pero sí es complicado cumplir como con las dos condiciones, ¿no? O sea, con la parte transitoria y a la vez estacionaria es complicado. Un compensador en adelanto mejora mucho la parte transitoria, pero de pronto vuelve lenta la parte estacionaria. Y un compensador en retraso, que es el que hicimos con el PI, mejora la parte estacionaria, pero afecta la transitoria. Entonces, por eso uno busca como el equilibrio entre los dos. Pues no sé si ahí ya, pues, ya es claro, dejamos como un espacio, qué sé yo, unos 10 minuticos si tienen alguna duda. Es claro. Miren que el diseño prácticamente fue el mismo del ejercicio anterior, pero como el sistema nos queda de tercer orden, tenemos que jugar con otro compensador que me permita, entre comillas, equilibrar las dos partes de la planta, ¿qué? Las dos partes de la respuesta. Profe, una pregunta. ¿Usted podría compartir ese El blog de código, nota del código? listo, si quieren, bueno, ahí les doy la copia. El ma- las comparto, si quieren, ahí en el chat puede ser. Pues ahora acá, vamos a ver si en el chat queda bien. Bueno, sí, ¿no? Es que no sé si lo deja agregar como archivo. Espera a ver si de pronto. Ah, bueno. Sí, de pronto. Vamos a ver si me deja. Yo le hice algún cambio. Metí mal el dedo porque me estaba mostrando como si lo hubiera cambiado. Mm, uy, que no vaya a ser un cambio que de pronto dañe el código. Bueno, tal vez de pronto un espacio. No sé. Pero no creo. Mejor dicho, voy a cerrarlo. No le voy a dar guardar para que no me afecte. Que no me sale esto. Ay, Dios. Este va. Va a cerrar esto. Mucha ventana abierta. Bueno, entonces cerremos esta respuesta y ya, por acá. Cerremos este relocus. Epa, no me quiere. Ah, por fin. Bueno, entonces a tratar de compartir cómo lo denota, a ver si me lo deja. Bueno, no sé ahí. Dice, las personas que se unan al chat más tarde necesitarán su permiso. Ah, bueno.
Bueno, no sé, miren a ver si de pronto ustedes pueden ahí descargarlo. Sí, yo creo que sí, en el chat. Ahí está Entonces no Sí, ya sé apareció. si hay alguna inquietud ahí, alguna pregunta. Parece que no, ¿no? Por De todas ahora todo maneras, quedó claro. pues ustedes saben que la grabación queda. Eh, yo la estoy compartiendo más como por el correo interno que en cada foro, pues porque me parece más simplificado que estar repitiendo el mismo mensaje en todos los foros. Entonces mando al correo interno. También se la pasaré al ingeniero Jairo, pues, si él decide de pronto publicarla en el foro de noticias, que a ese yo no puedo modificarlo. Entonces, nada, no sé, ahí ya con esto espero que haya quedado claro, que el segundo punto pues ya no sea como tan complicado por el hecho de que la planta tenga polos complejos conjugados. En algunos foros, y de pronto algunos de ustedes lo habrán visto, que yo recomendé también otro método que se llamaba método de asignación de polos. Es un método igual como el que hicimos acá, o sea, sino que ahí no juegan tanto con la parte trigonométrica, sino con las ecuaciones de características. Y se convierte como en unas ecuaciones algebraicas donde se calculan directamente la ganancia y o sea, la ganancia, el cero y el polo del compensador, ¿sí? Pero igual, aplique usted este método US, al final va a ser necesario un compensador adicional como el que pusimos ahí. Bueno, pues listo, muchachos, muchas gracias de todas por la asistencia. Si no hay más, si ya pudieron descargar el archivo, sí. Profe, ¿usted esta grabación la va a enviar ya de una vez para repasarla, para ver si termina el ejercicio? Sí, se demora un poquito porque pues yo la subo a YouTube, la descargo primero, la subo a YouTube, eso demora unos minuticos. Y voy a enviarle el correo interno que me parece que con un solo mensaje evacúo a todos los estudiantes y pues ustedes pues constantemente revisan el correo interno, entonces ahí les va a aparecer. Ah, listo, profe, listo. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias por participar y que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. ¿No? Gracias, por buena noche.